Para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos y está con nosotros Raúl Andrade, ex legislador, editorialista, pero además una persona con la que uno podría reflexionar sobre algunos temas. Alguna gente ha comentado y ha escrito, y de hecho nos describieron a nosotros comentando un artículo sobre la señora Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, de este dirigente político venezolano que está preso en Venezuela por tener ideas distintas a las del gobierno de Venezuela. Entonces le hemos invitado no solo para el tema, sino que además de ese tema, topar algunos otros que corresponden ahora que estamos en plena campaña electoral. Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Y muy gentil, permítanme. Entonces, la primera, la reacción al artículo sobre Lilian Tintori ha sido de una adhesión no solo al escritor, sino a lo que dice ese editorial. ¿Cómo configuramos esta figura? A ver, yo creo que en el Ecuador están pasando cosas que desde una óptica externa y desapasionada son sumamente incomprensibles y preocupantes. Estamos en una etapa de un oscurantismo que más nos recuerda el medioevo que el siglo XXI. ¿Ya? Bajo el cual lo que no nos gusta es motivo de absoluto rechazo, de retaliación, de encerrona, y lo que sí nos gusta es motivo de aplauso, condecoración y fiestas patronales, por poco. Entonces se está configurando una doble moral en el espíritu y ante la vista y paciencia de los ecuatorianos, entre lo que es agradable o válido para este régimen y lo que no es. Y eso es terrible. El Ecuador, en sus primeras etapas, siempre planteó una situación y una posición. Raúl, ¿me permites? Porque me parece que tenemos un problema de sonido. Sí. Ahí está. Ya. No está. Diego, pase nomás para que vea cuál es. Son los temas de estar en vivo, además. Así es un problema de micrófono y creo que vale la pena más bien arreglarlo para que todos podamos escuchar esta reflexión de Raúl Andrade y esperemos, no sé, creo que algún problema de tránsito ha tenido María La Paz Hervis, que va también a acompañarnos. El tema de doña Ahí está bien. Lilian Tintori 1, 2, 3, 4, funciona, perfecto. Sí, ¿ya? estamos. Listo. Ya. Entonces, nos decías que hay esta etapa de oscurantismo. Sí. Hay A mí me resulta absolutamente preocupante que en un país como el Ecuador, que se ha caracterizado por amplitud, por libertad, por una lucha permanente desde las revoluciones liberales, por encontrar un justo medio en las cosas para poder discurrir, conversar, analizar, se ha visto brutalmente truncado por la personalidad del actual presidente, que simplemente considera por sí y ante sí lo que está bien y lo que está mal para sus gustos. Entonces empezamos con estas actitudes de expulsión de todo el que me molesta. Se va el embajador tal, se va el representante del organismo todo aquel que no tal, opina, todo aquel que opina diferente a lo que piensa este poder que está por encima de todos los poderes y que no tiene que rendir cuentas a nadie, se convierte automáticamente en una ley. Primero tomamos la decisión con el estómago y después tenemos una serie de adláteres que lo que tratan es de darle una justificación a posteriori de los porqués de una decisión, como digo, absolutamente visceral. y esta tolerancia que entonces uno podría sentir en los ecuatorianos, ¿se debe que a temor? ¿Se debe a qué? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas.
En primer lugar, pienso que hay un grupo importante de gente que efectivamente resiente y se siente afectada por esta situación. Hay mucha gente también con una actitud quizás que me importista, o mucha gente que recibe únicamente la información que se le quiere dar. De este estado de propaganda. Claro, el estado de propaganda que ha creado el gobierno a través de la apropiación de medios que eran privados para convertirlos no en medios públicos, sino en medios del régimen y del movimiento político que auspicia al gobierno. Lo que han hecho es de alguna manera dejar a lo que se llama prensa independiente en estado de minoría. Resulta que si es que simplemente hace uno un análisis del alcance que tienen los canales incautados, por decir el canal 10, tengo entendido que es el canal que más alcance tiene a nivel nacional. Todo el país, Y entonces, a lo mejor en X sitio del Oriente Ecuatoriano, llega solamente ese canal y eso es lo que se escucha. Menos mal la proliferación de las redes sociales y de la posibilidad de comunicarse a través de Internet permite de alguna manera paliar esto. Pero en la práctica no es suficiente. Y entonces tenemos un montón de gente que es de alguna manera manipulada en cuanto a la información y en cuanto a los motivos. Entonces nos llenamos de frases hechas, de las traiciones a la patria, de las puñaladas por la espalda, del encubrimiento de las listas que no nos gusta que salgan a la luz, resulta que la corrupción ha sido normal, pues porque sale no del bolsillo del corrupto, sino del corruptor. Claro. Entonces, todo tiene una explicación. Es decir, usted sabe que en la vida el tirano más feroz, que se llamaba Joseph Stalin, tenía también argumentos y justificativos para la cantidad de millones de rusos que se comió. Es decir, siempre hay un argumento, ¿no es cierto? El problema está en que ese argumento qué valor tiene y si es que respeta algún nivel de la parte humana, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, yo he sido siempre un ferviente admirador de la libertad. De la libertad de expresión, de la libertad de decisión, de la amplitud, de la posibilidad de plantear y de alguna manera de recusar las cosas. Pero mi palabra, lo que estamos dándonos cuenta es que mi palabra es más o menos como a todos los que nos gusta el fútbol, como jugar de visitante. Mi palabra frente a la avalancha de la información oficial, frente a la avalancha de los argumentos tendenciosos y muchas veces torcidos que salen desde la Secretaría de Comunicación Pública a través de cadenas, espacios contratados, sabatinas, hacen que una simple observación imparcial demuestre que la información y la campaña tiene tres actores: los candidatos, el uno, el otro y el gobierno. Y el gobierno. Que está haciendo trampa. ¿Sí? Esa sobreexposición del presidente de la República puede ser un tema fraudulento o como ha intervenido en todas, sí, como yo es diría, omnipresente en todo. Yo diría que para ser simples, es un tema de absoluta indelicadeza, de absoluto abuso de poder, y el abuso de poder en estos 10 años es una constante en el presidente de la República. Lamentablemente, él y su entorno han encontrado que el abuso es la manera de imponer sus criterios. Entonces, nos hemos visto con situaciones cantinflescas como el mandar a callar a la gente que está quejándose por un terremoto recién concluido, o el salir a enfrentarse a trompadas con un bardo que le ha hecho una seña porque tenía un problema de orden físico. En fin, cualquier cosa es motivo para llevar esto a un plano personal, a un plano de enfrentamiento entre tú y yo, que seguramente es muy válido para el gañán del barrio, pero que no tiene asidero cuando estamos hablando de la majestad del primer mandatario. Le damos la bienvenida a María Paz Hervis. Bienvenida. Bueno, comentábamos con Raúl Andrade en virtud de un artículo que él escribió sobre doña Lilian Tintori,
y la expulsión o que no le permitieron ingresar al Ecuador, como quieran llamarlo, el presidente nos ha recordado que la ley prohíbe a los extranjeros venir a hacer política. Y ella venía invitada, primero nadie sabía que venía, o sea, como uno puede saber antes de que ingrese que está haciendo política. Pero dijeron, bueno, ha sido invitada por el candidato Lasso, y el señor presidente dice que eso él no pensaba permitir. ¿Cuál una reflexión? Porque Raúl nos ha hecho primero una reflexión global del momento que vive el país y de cómo hay un autoritarismo que se ha demostrado en 10 años. Bienvenida, María Paz. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? El último, es el último caso de tantos que vivimos a diario, ¿no? Lo que nos pone en evidencia es una situación que vivimos los ecuatorianos al margen de cualquier norma jurídica, de cualquier sistema jurídico nacional e internacional vigente. Entonces, inclusive para el análisis, de ahí es donde quienes trabajamos desde un espacio tal vez procuramos generar opinión pública desde la academia, decimos, a veces sentimos que estamos perdiendo el tiempo haciendo reflexiones. Yo con mis dejos de profesora vengo, claro, con anotaciones donde tú revisas la normativa internacional, las disposiciones, y vemos que después del rato de los ratos, a la postre, en nuestro país se definen las cosas de una declaración oficial del primer mandatario, que desde luego, más allá de cualquier consideración de lo correcto o lo incorrecto, no da lugar a lo que es el ser un primer mandatario. Los alumnos podrían decir, nos están dando una materia que no se aplica. ¿Para qué estudiamos esto? Si no es eso, la reflexión pasaría por ahí. O sea, en la universidad a ustedes les cuestionan, oiga, esto de los derechos, y no están así, sino de quien gobierna. Por supuesto, constantemente, y con un agravante adicional, que mis estudiantes que tienen por ahí de entre 18 y 20 años, y yo les paso con entre 10 y 15 años máximo, y claro, ellos crecieron con una lógica de un Estado distinto al mío, donde yo crecí en una democracia débil. Ellos crecieron en un sistema donde se reescribió la historia, estudiaron textos nuevos, conocieron una sola forma de hacer política, conocieron un solo partido político. Entonces, claro, de por sí la debilidad del sistema internacional, del derecho internacional, es la falta de coacción, que muchas veces estamos expuestos a la voluntad de los países que van a depender al gobierno de turno, etcétera, etcétera. En el caso ecuatoriano se ha incrementado más. Entonces, ha llegado a niveles que será, Raúl decía, casi intolerables, pero intolerables para un sector de la población. Parecería que el otro, claro, hemos hablado con Raúl Andrade de este estado de propaganda que no permite, sino tener, además de haber vivido solo esto, de tener una información mayoritaria, continua, de un solo sector. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo con usted en que es intolerante. Y yo creo que es intolerable en toda la sociedad. Lo que pasa es que si nosotros vemos cuál es la lógica contemporánea, cuál es la dinámica actual, vemos una crisis económica que empezó fuertemente hace 7, 8 años y que no para. Los expertos en economía, que no es mi caso, dicen que la crisis económica que tenemos ahorita no tiene referente, ¿no es cierto? Que sabemos cuándo inició y no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, yo, por ejemplo, volvemos al tema de los estudiantes universitarios, que es con quien yo estoy en contacto permanentemente. Muchos de ellos, sus familias, dependen de este aparato gubernamental, este aparato burocrático gigante que construyeron. Entonces, yo creo que es intolerable desde cualquier punto de vista lo que pasa. Pero después hay un temor de quedarse sin el trabajo. Por supuesto, yo creo que las necesidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, yo creo que la realidad del Ecuador del siglo XXI es una realidad mucho más compleja. O sea, yo mismo a veces pregunto y digo, la sociedad civil de cuando yo era adolescente y salíamos a caminar y se votaban presidentes, es una sociedad distinta a la de ahora, pero no es una sociedad civil menos activa. Y yo creo que eso ya empezamos a ver los resultados en las urnas. ¿Cree que no es menos activa, que no se ha replegado la sociedad? Para nada, yo tengo mucha fe en la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil ha ido madurando, ha ido adaptándose a unos nuevos tiempos. Hemos aprendido algunas lecciones. Creo que hay mucho miedo, mucho temor a romper esa institucionalidad. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto, como usted mismo señala, intolerable, donde no existe una institucionalidad que justifique aguantar lo que aguantamos. Yo muchas veces no me gusta hacerme eco de algunas propagandas que circulan en redes sociales que pueden ser desde el furor de ese momento, ¿no? Pero había una que yo digo es que es real. No estamos ahorita en una contienda electoral cualquiera. Ahorita es o le salvamos al Ecuador o terminamos de hundirnos. Y yo creo que eso es algo que convoca a varios sectores. Y ejemplo de ello es que vemos varios sectores de todas las dimensiones. Vemos sectores
de los profesores, el magisterio tradicional, vemos el sector indígena con sus distintas divisiones, vemos empresarios desde luego que parecerían aliados naturales del candidato más opcionado, vemos gente común y corriente de la sociedad civil, vemos partidos políticos que se dividen y al fin del día todos pliegan. Yo me atrevo, sospecho que es la primera vez que vamos a tener la coyuntura de un gobierno de coalición, justamente porque es intolerante. Raúl, esta vocación a la esperanza, que a veces uno dice, sí, lo único que no me han robado es la utopía, y entonces está allá y quiero seguir pensando que eso es posible. ¿Es posible esto que nos dice que sí puede caminar en toda esta descripción oscura que nos ha hecho antes de este diálogo? A ver, desmontar un aparato que ha sido diseñado a través de 10 años de un gobierno no es sencillo. Evidentemente se requiere restablecer las instituciones, se requiere restablecer la democracia, se requiere restablecer un régimen de derecho y no un régimen de abuso. Y por lo tanto es una cosa que no se puede hacer de la noche a la mañana. Yo creo que a esto hemos llegado no únicamente por la responsabilidad del presidente de turno, sino por la irresponsabilidad de los líderes de oposición, ¿también? Que han seguido pensando en su centímetro cuadrado, sea regional, local o político, y no han entendido el gran riesgo, el gran problema al que esta maquinaria estaba llevando al país, bajo lineamientos muy claros, llámese Foro de Sao Paulo, llámese modelo español de Podemos, en fin, lo que usted quiera llamarle, pero el resultado final es una presión permanente de un Estado que se ha hecho cada vez más grande en términos de cifras económicas, porque ese es el gran telón de fondo, claro. ¿No es cierto? Aquí estamos hablando de una crisis institucional, de un problema de valores, de una prepotencia inmensa, pero detrás hay una crisis económica mal disimulada, de la cual estamos recién empezando a ver los primeros atisbos, pero que al gobierno próximo le tocará enfrentar en términos realmente serios y de alguna manera conflictivos. Pero evidentemente lo que está pasando en este momento es que, claro, estamos preocupados con la señora Lilian Tentori, pero no estamos preocupados porque resulta que el gobierno se ha endeudado en los últimos meses en algo así como 5.000 millones de dólares a un tipo de interés usurario. Estamos hablando del 10.5%, cuando los organismos internacionales le prestan a usted al 1,5 o al 2, pero con una diferencia. La diferencia sustancial es que el organismo internacional dice, ¿para qué va a gastar usted la plata? Deme un programa de gasto, deme un programa de rentabilidad y deme un programa de repago. Los chulqueros internacionales, para llamarlo de alguna manera, ellos lo que les interesa es ganar un buen interés y que haya una garantía soberana. En otras palabras, que el país responda. Entonces, si es que ese es el negocio, no hago muchas preguntas y me cojo mi papelito que me va a rendir el 12, el 14 o el 15% y tome la plata. Pero eso, me parece a mí, es una irresponsabilidad de orden económico frente a un país. O sea, yo no puedo meterle la mano al bolsillo a usted ni a usted y decir, yo les voy a endeudar a los dos porque yo soy el gerente de la empresa al 40%. Porque obviamente ese 40% significa que tendremos que trabajar 4 veces más que si nos endeudáramos al 10, claro. Tendremos que producir 4 veces más que si nos endeudáramos al 10 y tendremos que devolver 4 veces más de lo que teníamos planificado devolver. Entonces eso no es algo que signifique manejar con prudencia y con cuidado. ¿Y por qué entonces el presidente, que es un economista además laureado, creo que ha roto el récord, no sé si el récord Guinness hay algo sobre los seguramente habrán más, pero tenga la seguridad que pero él dice que está bien, que va a entregar una economía. Pero es que es la palabra de él contra la de los otros economistas, y la palabra de él en este momento resulta que es la mitad más uno, porque él no admite réplica. Y el candidato de él nos dice que va a continuar. Claro. Hay que hacer unas modificaciones. Pero claro, pueden decir, también se puede decir que el bono va a subir a 150, que vamos a hacer casas, que vamos a hacer puentes y que vamos a hacer ríos. Todo se puede decir. El tema es la seriedad
para efectivamente en el terreno de los hechos cumplir con eso. Si ustedes simplemente hagan un recuento de todos los ofrecimientos que hizo el presidente Correa desde que se inició, ¿y cuáles ha cumplido? Iban a bajar la tasa de interés, estamos en una tasa de interés del 20 y pico %. No ha bajado la tasa de interés, habrá bajado en el Banco Central, pero no aquí. Que se iba a sanear al IES, el IES está terriblemente succionado en su liquidez por el propio gobierno. Que no íbamos a privatizar, resulta que han privatizado. Claro. Es decir, analicemos la palabra del presidente como candidato y analicemos las ofertas del presidente estos primeros años y veamos la realidad y va a ver usted que simplemente es una publicidad engañosa, para llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que tenemos que ver realmente es que frente a esta situación permanente, a este bombardeo, a esta agresión, la reacción de Juan Pueblo tiene que ser una reacción absolutamente meditada, pensada o estomacal de hartazgo. Yo creo que en la votación que está girando alrededor del candidato Lasso se suman todas estas cosas, es decir, el cansancio por la prepotencia, el abuso, la intolerancia, la preocupación por una situación económica que no es clara, el concepto de crisis que cada vez se va enseñoreando más en la mentalidad. Simplemente para darle un ejemplo. Cuando empezó este gobierno, la actividad privada significaba el 60% de la actividad global económica y el 40% estaba a manos del Estado. Entre incautaciones, crecimiento, aumento del precio del crudo, burocracia, hoy por hoy estamos con un Estado que tiene el 65% de la actividad económica y el 35% está en manos de la empresa privada. Es decir, la empresa privada ha bajado dramáticamente en términos del volumen de manejo. Y no nos olvidemos que el Estado no es productor. El Estado, por definición, es recaudador. Entonces, lo que está pasando es que el Estado, lo que es un gran ingrediente para el consumo, porque a través de los sueldos, a través del crecimiento de las entidades burocráticas, se arroja dinero a la economía y eso da una sensación de bienestar. Pero resulta que en la empresa privada usted tiene un término que no existe en la pública, que es la rentabilidad. En la empresa privada uno toma en cuenta la rentabilidad. En la empresa pública lo que uno toma en cuenta es el poder. Yo mientras más empleados tengo bajo mi cargo, más poderoso soy. Entonces me interesa tener 500 empleados, 550 porque resulta que sirven para el proselitismo, para la casa, para el partido, para el grupo humano. Para el desfile. Están ahí porque los estoy pagando. Pero a la larga, como resulta que eso no es una realidad sostenible en el largo plazo, el país lentamente va llegando a una situación tan conflictiva que el ejemplo clásico de Grecia, pues llega al poder el presidente de izquierda y se siente y dice no puedo gobernar, me voy. Claro. Porque una cosa de demagogia, ¿no? María Paz, entonces, ¿esto sí sienten los jóvenes estudiantes en la universidad? Además de que los profesores veo que sí, están algunos en la academia, otros en la academia han guardado silencio cómodo, han estado ahí, quieren seguir siendo identificados, no sé, como de izquierda, progresistas, pero han guardado un silencio casi cómodo. ¿Cómo miran esto que uno podría decir? Nos acaba Raúl de señalar dos modelos. El uno que es desde el Estado y el otro donde tendría la... Entonces van a decir, no, lo que pasa es que son neoliberales y es que quieren menos Estado. Bueno, ¿cómo reflexionan eso? Yo creo que como todo, igual que los que trabajamos en la academia y los otros sectores, es reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces obviamente igual va a haber diversidad y vas a tener, efectivamente ha habido muchas instituciones que lo que han hecho es alinearse por un mecanismo de supervivencia. Y después tienes muchas conciencias, hay objeción de conciencias de muchas personas que generan opinión pública y que sabemos son públicas y visibles para todos. Pero después a mí quizás lo que más me preocupa en términos de, yo digo, la diferencia generacional con mis estudiantes es el nacimiento de la historia, ¿no? Yo digo, ellos empiezan a hacerse adolescentes con el Ecuador que tenemos ahorita. Y entonces yo siempre les molesto y les digo, chicos, les debo una ventaja absoluta.
Yo me acuerdo cuando vivíamos en Sucres, y yo me acuerdo en 1999 cuando iba con mi mamá en el coche de las compras y no estaban los precios marcados, porque te acercabas y ese rato tenían que ver el cambio. Esto simbólico de la vida cotidiana que yo les cuento, no se pueden imaginar la angustia que genera. Yo me acuerdo de mi papá, que es un médico que vive del libre ejercicio de la profesión, yo me acuerdo cuando iban los pacientes donde él le decían, vea doctor, es que no le puedo pagar. Y entonces de eso yo tenía edad para acordarme, digo, ustedes no. Entonces ahora les digo, el tema de la estabilidad, todo lo que supone, no es poco, la estabilidad de la moneda. Y claro, ellos conocen un Ecuador así. Ahora, bien, si es que me permite a mí un poco conducir el tema que a mí me preocupa mucho dentro, me alineo plenamente a lo que usted señala, y a mí me preocupa mucho cuál es la situación del Ecuador en todos estos aspectos y cómo se posiciona a nivel internacional. Por favor. Y creo que la muestra, para muestra un botón, ¿no es cierto? Entonces el evento con la señora Tintori, si bien es una pena, quienes la admiramos mucho por lo valiente que es esta señora, la causa que le ha tocado, claro, que supongo que no estaba en su plan de vida, ¿no? Que era lo que el destino le puso así, y ha demostrado esa valentía, ¿no? Pero después, es una pena que no haya ingresado al Ecuador, pero yo pienso realmente para el objetivo de su causa, que es quien hace activismo de derechos humanos, que es llamar la atención del mundo entero, si es posible, para que haya una presión de opinión pública, pues flaco favor que le hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Si ella ya tenía el foco de atención, pues ahora lo tiene más. Pero pensando después, y claro, con tantos temas tan trascendentales, a veces se dejan de lado temas que podrían verse técnicos, porque en la práctica es algo que se va a comer y a sentir en el Ecuador que estamos cosechando, ¿no? Y es el lugar del Ecuador a nivel internacional. Por mencionar algo, solo el tema de la negación ya está más que en los últimos días, claro, sí, se ha dejado claro, todos los juristas han dejado claro que evidentemente se actuó por fuera de la ley, ¿no? Que no hubo tal, no se le deportó, ya nunca ingresó, etcétera, etcétera. Pero yo considero que hay 3 niveles donde el Ecuador adquiere posibles responsabilidades. El primero es el sistema interamericano, ¿no? El sistema interamericano, donde tenemos Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, donde, claro, también pueden actuar los individuos y acercarse y reclamar la negación de justicia o la violación concreta y de hecho, que el Ecuador, Estado... últimamente es uno de los más usuarios. Por supuesto. Y las sanciones que vienen por ahí tienen 2 niveles. Por un lado, la que parecería menos relevante, pero que es relevante también, que es la sanción moral de la comunidad internacional. Entonces el discurso aguanta todo, como bien se dice hoy por hoy, ¿no es cierto? Y entonces podemos tener un discurso muy soberano, muy independiente, pero el rato de los ratos es que para todos los préstamos que debemos sostener y para el mundo de interdependencia compleja, donde el Ecuador no está aislado, aunque discursivamente busque aislarse, empezamos ya a cosechar esa soledad, ¿no? Y la otra dimensión son sanciones de tipo económica reales, que con el derecho de repetición, donde yo siempre digo, y cuando tengo la oportunidad a mis estudiantes digo, chicos, ustedes van a pagar, yo voy a pagar. Nuestras jubilaciones son las que van a pagar ese Estado ecuatoriano que no va a alcanzar a devolver a tantas personas que han violentado sus derechos humanos, ¿no? En términos pragmáticos. El segundo nivel son las Naciones Unidas, ¿no? Porque entonces estamos hablando de que hay una violación de obligaciones adquiridas a nivel iberoamericano o regional, más bien dicho, y después el sistema universal, donde está el Pacto de Derechos Económicos y Políticos, que desde luego no prohíbe este tipo. No, me refiero en Naciones Unidas, el Pacto de Derechos Políticos y Económicos, perdón, civiles y políticos, sí, me equivoqué. Entonces, claro, donde no solo que no permite, sino que prohíbe este tipo de procedimientos tan abusivos como los que se cometió contra la señora Tintori. Después está, desde luego, el Consejo de Derechos Humanos. Y claro, el sistema de Naciones Unidas, quizás la sanción es menos palpable y más bien lo que se podría pensar es que puede haber un procedimiento especial donde se envía al Consejo, se viene una visita, pero todo este tipo de sanciones morales a nivel internacional tienen un peso. Y finalmente, la tercera arista que a mí me parece importante llamar la atención a nivel internacional es lo que se ha denominado en redes sociales doble moral, pero que constituye un discurso contradictorio entre la política exterior ecuatoriana. Y esto es los derechos que consagramos y la materialización de los mismos. Yéndome al tema concreto, es este famoso tema de la ciudadanía universal, ¿no es cierto? Lo que dice nuestra Constitución y lo que nos acaban de demostrar que son capaces de hacer. Por supuesto, y lo que ha sido la constante en la política exterior en estos 10 años. Pero para irme a algo concreto y que esto no quede solo en un tema discursivo, vamos a ver la comparecencia que tuvo el canciller Guillaume Long el pasado 13 de marzo en Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos en París. Y claro, y entonces él tiene una intervención que genera mucho furor a nivel internacional, porque entre otras cosas utiliza, con esta tendencia que tiene la política actual de nuestro país, utiliza los foros
para llevar discursos que no necesariamente son los pertinentes. Claro. O sea, se malinterpreta lo que es la soberanía, la libertad de expresión en ciertas circunstancias, ¿no es cierto? A nivel internacional, de derecho internacional, están muy reglados, los procedimientos son muy claros. Si tú compareces al Consejo de Derechos Humanos a una sesión especial de alto nivel, pues existe una agenda. Y la agenda versaba, si no me equivoco, sobre los derechos humanos del pueblo sirio, de Corea del Norte, son temas concretos. Y entonces la política exterior ecuatoriana utiliza este espacio y hace un discurso altamente emotivo donde posiciona al Ecuador como un ejemplo de un Estado que ha consagrado la ciudadanía universal, no solo en su reconocimiento constitucional, sino también como ha impulsado a nivel regional, en UNASUR, por ejemplo. El secretario general Samper hace toda una narrativa importantísima y reconocimiento de la ciudadanía universal. El canciller Long considera que el Ecuador es un ejemplo de eso, con toda la cantidad de migrantes que hemos recibido en los últimos años. Y de hecho compromete, recalca, ensalza esta posición del Ecuador como un país, un Estado que ha ratificado todos los convenios internacionales sobre derechos humanos, invita a que los Estados miembros se unan con esa misma ímpetu. No tenía previsto la visita de doña Lilia. Claro, entonces lleva después también la iniciativa de un grupo de países no alineados, donde proponen hacer un consejo especial, una reunión especial, para impulsar este tema de la prohibición de los paraísos fiscales a nivel internacional como símbolo de lucha de los derechos humanos, que también es a mi humilde opinión, una atadura. María Paz, vamos a hacer un pequeño corte porque yo sí quisiera que Raúl comente todo este aparataje internacional además y cuánto nos importa el discurso del canciller, porque en realidad lo he visto nuevamente, el discurso del canciller Long, extranjero, ¿no? Todavía no se ha nacionalizado. Semi-extranjero. Volvemos, estamos con Raúl Andrade y María Paz Hervis, tratando el tema de la política internacional, de la situación actual del país, aprovechando el tema que lo puso en vigencia el gobierno nacional de la visita frustrada de doña Lilian Tintori. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con Raúl Andrade y María Paz Hervis. Bueno, Raúl, esta en cambio es una visión desde la academia que dice, a ver, esto se ha violado. Pero claro, si es que decimos la actitud del presidente y del gobierno no ha importado, a veces le importa la Comisión de Derechos Humanos, no le importa, otras veces incluso anuncia que se van a ir, pero de todas maneras pone un vocal de la Corte de Derechos Humanos. Hay aquí un manejo, no sé, pues así un poco alegre de todo. Lo que es absolutamente grave en el Ecuador es que de la letra escrita, de la teoría, yo fui también estudiante de Derecho, tenía un profesor de Derecho Internacional que nos repetía permanentemente que la fuerza no crea derecho. Y después de ver que todos los derechos han hecho a la fuerza, uno se pone a pensar hasta qué punto la teoría es válida frente a la práctica. Y yo concuerdo con los grandes lineamientos en el sentido que sobre el papel
no pasa nada. Efectivamente, el gobierno hace una violación mediana, grande, pequeña, en los derechos humanos, en las relaciones internacionales, suelta discursos incendiarios, aloja a una persona que es buscada por autoridades extranjeras con todas las limitaciones del caso, y aparentemente no pasa nada. Pero en el fondo sí pasa mucho, se va fraccionando esa credibilidad, esa fe, esa confianza en las instituciones de un Estado. Cuando el presidente de la República violenta las instituciones, quien se afecta es el aparataje de todo el país. Acuérdense ustedes la época tristísima que empezó con las violaciones a la Constitución del ingeniero Febres Cordero y que terminó en la práctica en una etapa de ingobernabilidad en el país, en el que tirios se daban contra troyanos, que teníamos golpes de Estado en Ciespal y teníamos presidentes defenestrados cada 15 minutos. Ese es el resultado de haber que no dejado posicionar a una corte de este proceso de violar cosas que son inviolables. Esto es la libre determinación de un pueblo, la necesidad de votar por una persona para que ejerza un cargo sin presión del Estado. Es decir, la independencia de poderes, para llamarlo con una frase. Esa independencia de poderes que se ha ido fraccionando, destruyendo, ha llevado a un país, como digo, que en este momento está manejado por un suprapoder que está por encima de todos. Que va más allá del hiperpresidencialismo. Claro, es la voluntad omnímoda de alguien. Esto es simplemente un abuso de poder, no es nada más. Entonces estamos frente a un abusivo, a un tipo que da de cabezazos a cualquiera que se pone a su designio. Pero lo grave no es lo que está haciendo en este momento, lo grave es lo que va a pasar después. Claro. Lo grave es qué resultado vamos a tener en el concierto internacional. Yo le voy a dar un ejemplo sencillito, porque las cifras no mienten, ¿no? En el colegio 2 y 2 son 4 y no hay a dónde perderse, y en la economía también. Resulta que el Ecuador es el país que menos inversión extranjera ha recibido en la región en el último año. ¿Por qué será? Pues porque la inversión extranjera no es otra cosa que una señal. Pero en los últimos 8 años. Claro, un informe clarísimo de que el Ecuador no es un sujeto confiable. Porque tenemos un sujeto en la presidencia de la República que tampoco es confiable. Porque toma decisiones a diestra y siniestra. Acuérdese usted de las salvaguardas. Las salvaguardas iban a durar 6 meses. Creo que vamos un poquito más. Entonces, así ha sido todo, ¿no? Con el típico cuento de los chicos que dicen yo te ofrezco, busca quien te dé, pues eso es. Entonces, lo que está pasando en el Ecuador es que los estudiantes de Derecho, los estudiantes de Economía, los estudiantes de Ingeniería están perdiendo la fe en sus posibilidades, porque a un estudiante de Ingeniería le dicen, bueno, te vas a dedicar a construir edificios con la ley de plusvalía. ¿Cómo vas a ganar la plata? Si mejor es ser empleado público y empezar a fiscalizar las construcciones que se hagan. A un estudiante de Derecho Internacional le van a decir, vas a estudiar Derecho Internacional, pues no has visto que nadie les hace caso. O sea, cualquiera de las leyes que se ponen o cualquiera de los referentes internacionales, aquí se lo pasan por la galleta. Al médico le van a decir, tú quieres trabajar como intensivista, tendrás cuidado, viejo, porque si es que cometes un error, te meten a la cárcel y te quedas ahí 10 años. Al abogado le dirán, ¿sabes qué, abogado? Ya no hay trabajo. Ahora lo que hay es los defensores del pueblo. Y las defensorías del pueblo, que son gratuitas y que hacen contubernio con los jueces, que también son estatales, te van a solucionar el problema y no tienes que dedicarte a tener un juez. Entonces, mejor búscate trabajo en la empresa pública. Y eso es lo que... Entonces, lo que está gestándose con este gobierno es la crisis que vamos a vivir posteriormente a cualquiera que le toque. Porque el señor Moreno, con evidentes limitaciones para gobernar, en algún momento le va a explotar esto en las manos, porque evidentemente él no tiene la fuerza ni la personalidad como para atar esto dentro de su manejo. Entonces tendrá muchos conflictos, porque una cosa es tener dinero y girarlo a manos llenas, y otra cosa es no tenerlo y tener que conseguirlo. La única
razón por la cual el Ecuador no ha explotado en términos de crisis económica es la dolarización. Una dolarización que no le merece, que no le pertenece a este gobierno, porque fue instaurada anteriormente, y que fue un freno a los excesos fiscales de los gobiernos anteriores. Es decir, a la emisión de sucres inorgánicamente para paliar, pero hay que, cuando oigo que se tiran la pelotita en quién es el responsable del feriado bancario y de todas las... El gran beneficiario del feriado bancario y el gran responsable del feriado bancario fue el Estado ecuatoriano. Los bancos fueron los tontos útiles y los banqueros, que hubieron pillos y hubieron de todos los colores, simplemente fueron los chivos expiatorios de un proceso que nació por un exceso de gasto fiscal y que terminó en este proceso de racionalización de los bancos que se llamó feriado bancario, en el que el Estado perjudicó a todo el Ecuador porque recibieron una deuda de sucres que equivalían en dólares a 3.000 y la pagaron a 25.000 y no en efectivo, sino en papeles. María Paz, esta es parte de la historia que usted la puede haber vivido muy chica, pero que los jóvenes a veces confundidos con la información que les llega, no dimensionan lo que el Ecuador pasó y lo que el Ecuador ha venido construyendo, ¿no? Pero ya este esquema que usted nos narraba de los organismos internacionales y las leyes y lo que podría pasar y lo que costaría al Ecuador, sumando a esta falta de confianza que genera, y esta es una de las faltas de confianza que genera, ¿usted diría que lo de la señora Lilian Tintori nos lleva a qué? ¿A solo ratificar lo que nos ha dicho Raúl, de que hay aquí un Estado autoritario y un autoritario, o nos lleva a pensar algo más? ¿Qué dicen los jóvenes cuando se trata este tema, o no lo han tratado? No, claro que sí. Desde luego, con tanta coyuntura, a veces es difícil poder volver a la teoría, ¿no es cierto? Y ese es el ejercicio constante. Pero yo creo que tenemos un laboratorio social maravilloso en términos de estudio, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que, ¿sabe qué pasa? Yo noto ahí nuevamente, insisto en el tema. Y yo digo, no sé si estoy haciendo madura o ya eso es la situación que estoy viviendo, pero se ve el tema generacional. Hasta la gente de 30 para arriba nos indignamos porque sabíamos que había otra forma de vivir. Y en la línea de lo que usted dice, yo soy un poco más severa. Yo creo que se ha roto el pacto social. Yo creo que el pacto social, estamos retornando ciertamente a una naturaleza salvaje, donde lo que nosotros hacemos es defender el pedacito que tenemos. Y en esa virtud tampoco no somos tan ingenuos para insinuar ni siquiera que antes nosotros vivíamos en Finlandia. O sea, el Ecuador nunca ha sido un modelo de Estado de Derecho. Por eso cada vez son más las voces que decían, claro, dicen de una mala democracia versus una dictadura. Si no me equivoco era Patricio Moncayo quien decía esto en una editorial en estos días, ¿no? Pero claro, es eso, ¿no? Es eso y claro, y nosotros teníamos una débil institucionalidad, pero algo, yo digo raspando había institucionalidad. Algo había, a quien recurrir, claro, podíamos. Entonces por eso todavía nos indignamos. Pero si usted se pone a ver, es que hay tantos casos, desde los 10 de Yuyoncoto hasta, es que son tantos los casos, la esposa del general Gabela. O sea, la persecución que se ha montado contra esa familia, cuando lo que se ha hecho es tapar, como dicen, la paja en el ojo ajeno en lugar de la viga. Tapar el Aquí sol hay un con caso, dedo, que es el tema de los helicópteros, que profundo, con muchos estudios para presumir que hay algo absolutamente anormal. Y después la misma muerte del general, que no queda clara, y resulta que ahora la perseguida es la esposa. Entonces de esto tenemos, pero es que podríamos, no sé si los historiadores tienen que estar ya trabajando en recoger todo esto, ¿no? Y claro, después de eso ha sido lo que se ha normalizado. Entonces, a partir de ahí yo me atrevo a pensar, no sé qué, sí, les molesta, pero es un poco, entienden, es que esa es la política. No, esa no es la política. No. Entonces, yo creo que estamos ante algo mucho más crítico. Esto va más allá. Por eso yo empezaba diciendo, esto no es una elección de contienda política. Aquí se ha roto el pacto social. No. Y lo que nosotros tenemos es que restituir el pacto social. Y en ese sentido, yo creo que sí tenemos una obligación de tipo ética y moral, quienes queremos del cambio y creemos en el cambio, es ser mucho más positivos en el discurso. Ya sabemos todo lo que hay, pero yo creo en los ecuatorianos. Mira, yo creo que yo me merezco un mejor país. Y tal vez hasta de mí puedo dudar, porque todos tenemos algún nivel de responsabilidad por acción o por omisión. Claro. Pero yo tengo 2 guaguas chiquitos, yo no tengo la opción de creer que eso no es posible.
Si es que esto no es posible, yo de verdad, es que yo no me... Esta es mi tierra. Entonces, yo les traje mis guaguas al mundo, yo no me quiero ir. Pero claro. Y no es justo irse. Y yo tengo algo clarísimo, o sea, no sé este sentimiento de madre, pero yo veo a mis 2 guaguas chiquitos que empiezan su vida. Este no es el país que ellos se merecen. Entonces aquí yo me he vuelto muy activa en decir, y digo a todos los espacios, no solo a los colegas, sino que estamos un poco en el tema político, que nos interesa el tema público. Yo digo a mis amigas del colegio, digo cada una desde su espacio. Este es el momento en que tenemos que construir. Y no basta con dar el voto al otro candidato, eso no es suficiente, pero después damos el voto y lo que usted dice, esto es una bomba de tiempo. Claro. Esto va a estallar, este sistema económico, político y social estalla. La diferencia que yo percibo entre los dos candidatos es que el candidato del continuismo, como todos sabemos, no tiene plan. No tiene plan, está atado de pies y manos en términos éticos y políticos, ¿no? Yo entiendo también la desesperación que tienen de aferrarse al poder, pues. Es que están tan embarrados, como se diría en lenguaje común, que ahorita debe ser hasta agotador vivir así, presumo yo, ¿no? No sé, cuando uno ha vivido dignamente dices, qué agotador vivir así, pero es que no tienen otra opción, pues ellos tienen, en este momento ellos tienen que quedarse en el poder para garantizar la impunidad. Y la otra opción que tenemos es una persona con un plan de gobierno. Una persona al margen de las tendencias ideológicas, creo que muchos de los que le apoyamos no necesariamente hemos militado en su línea ideológica, pero es un señor que ha demostrado un trabajo arduo, es un empresario exitoso, es una persona que tenemos que presumir porque así se ha mostrado como ser una persona de bien y que tiene una virtud que yo confieso que llega a encantarme en las últimas semanas, y es ver su capacidad de concertar. Y eso es algo que los políticos de nuestro país no hemos visto, esto es algo poco común. Yo confieso que empecé poco entusiasta y ahora tengo un entusiasmo y una esperanza porque le veo al señor Guillermo Lasso con una capacidad de concertar, de poner en la mesa, como ya señalaba, al magisterio. Aquí hemos satanizado, el MPD era peor que el diablo. ¿Por qué? Tanto que lo usaron y luego Por supuesto sacaron, que tenemos, ¿no?, que revernos. Es el espacio en donde todos los gremios tenemos que ver al interior. Creo que sí ha faltado una discusión ciertamente de clase social. No es tardío. No es tardío el decir, bueno, este ha sido un Ecuador de desigualdades. ¿Cómo podemos recomponer eso para evitar que tengamos nuevamente oportunismos como los que hemos visto y que tanto daño ha hecho al país? Raúl, bueno, a mí me toca este rato reconocer que yo sí estaba perdiendo esta fe que acaba María Paz Gervis de recordarnos que existe, ¿no? Y yo la verdad es que a ratos sí me agoto y digo, ¿será posible? Bueno, ¿estaremos tan así distorsionados? Cuando en el caso de las personas que hacen prensa o que hacen política o que estamos en el devenir diario, llega a agotar. Por supuesto que sí. Uno empieza a cuestionarse, a decir, bueno, estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto, entiendo, no entiendo, ya no entiendo nada, ya no quiero. No termino de entender el modelo que parece que sí es bueno. Hay el concepto, bueno, si esto no funciona yo me voy. Pero la verdad es que efectivamente tenemos que renovar la fe en que este es nuestro país. Que todo ecuatoriano que ha pasado por el calvario de salir de aquí tiene que entender que en otro país es un ciudadano de segunda. Y aquí es un ciudadano de primera porque este es su país. Y tiene que defenderlo a capa y espada. Y tenemos que defender nuestro país a capa y espada porque no podemos permitir que un grupo de aventureros lo tenga de rehén. Y esto es absolutamente claro y definitivo. Entonces, ¿qué nos queda? Sepultar la prepotencia y el abuso con votos. Empezar el camino de la concertación, con lo cual, por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo, para dejarnos de egoísmos y de liderazgos caudillistas y, como digo, absolutamente regionales, para empezar a hablar un idioma nacional. A este país creo que desde sus inicios le ha faltado el concepto patria. No hemos entendido hasta el momento el concepto de lo que es la patria. Y tan grave es que cuando al gobierno le conviene y habla de la patria grande y de la ciudadanía universal, y que todo es una maravilla, y cuando viene la señora Tintori, entonces resulta que ya no es tan grande la patria, sino absolutamente reducida y tiene el tamaño de un embudo, ¿no es cierto? Y él tiene que dar el visto bueno a la patria grande. Pues eso hay que retomarlo de manera positiva. Entonces yo también he sido, frente a buenos amigos, queridos amigos que tienen una posición pesimista, porque viene el agobio, hemos visto como sin asco se ha sacado a periodistas, se ha sacado a todas las personas que de una u otra manera viven de su trabajo y tienen una opinión diferente.
No, es el momento que el país entienda que estamos en manos de una manipulación perversa de la verdad, que se está manipulando la verdad y que es necesario que la retomemos en términos de país, de gran país. María José, ¿cómo entonces, María Paz, perdón, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Qué mensaje les damos a los jóvenes universitarios, a los otros que no han visto sino esto? ¿No es cierto? Porque algunos han visto algo, pero no. Y a los profesionales que van desde los 30 hasta los 45 años, que a veces también dicen, pero sí ha cambiado, se han robado, pero se han hecho las carreteras. Sí, pero antes también dicen que robaban. ¿Qué mensaje les damos? Estamos terminando un poco el programa, pero por favor. Sí, yo creo que este es el momento de asumir responsabilidad, asumir la ciudadanía, asumir lo que significa ser ecuatoriana en mi caso, ¿no? O sea, es asumir la responsabilidad en términos, ok, yo quiero el voto, pero además nos vienen épocas duras y eso tenemos que saber. Y tenemos que cada uno desde nuestro espacio profesional aportar. Y uno de los daños ¿cómo más grandes, enfrentar esta etapa dura? Pero primero habrá que ganar las elecciones. Sí, y yo tengo fe de que eso va a ser así, ¿no es cierto? Y entonces tendremos que todos construir. Yo quiero señalar 2 puntos. El primero, que yo pensaba en los últimos años, desde el retorno de la democracia, o inclusive en qué gobierno pudo convocar a varios sectores. Desde luego fue el gobierno de Correa, pero con una diferencia fundamental, y es que era con un discurso homogeneizador. Lo que hizo fue el clásico camisetazo. Tuvimos un montón de gente de la izquierda democrática, de Pachacuti, del social cristianismo, que pasaron a ser la mano derecha de Correa y todos asumieron este discurso súper construido, ¿no? O sea, del socialismo del siglo XXI, claro. Algo que me llena tanto de esperanza con el candidato Guillermo Lasso es que yo veo en él una persona que con una ideología muy marcada, yo por ejemplo soy una mujer feminista como soy, hay cosas que no concuerdo, yo he intentado homogeneizar el discurso. Evidentemente en la generación de políticas públicas va a haber cosas donde su equipo de trabajo no estarán de acuerdo, pero ha invitado a todos los frentes, ha ofrecido, por ejemplo, ahora sí materializar la consulta previa a los pueblos indígenas. Entonces eso da cuenta de lo que es un estadista. Entonces, por un lado tengamos esperanza, tenemos que creer. Eso no es solamente por la campaña. Yo espero que no hay que creer, tenemos que creer, pues yo creo que su trayectoria profesional nos da cuenta que es una persona consecuente y vamos a creer y vamos a dar la posibilidad y apostar por eso. Y la segunda cosa es que uno de los daños más grandes que nos ha hecho el correísmo es que se ha satanizado ciertos temas. Entonces hoy por hoy parece mala palabra decir, por ejemplo, que tenemos que discutir sobre derechos sociales, porque bajo este premisa de los derechos sociales se cometieron las grandes atrocidades que se han cometido. Se han vuelto malas palabras la lucha y la reivindicación de género. Cuando yo sostengo que uno de los gobiernos donde más se ha atropellado a la mujer y a las diferencias de género es en este. Se ha vuelto malas palabras. En donde más mujeres han estado. Por supuesto. Hemos alcanzado una igualdad cuantitativa, que desde luego es un referente importante, pero que, ojo, también es fruto de las luchas de décadas anteriores, pues. Los chicos que nacieron ahorita dicen, claro, es que ahora sí había y antes no había. Sí, hijo, pero lee un poco. Revisa cómo pasó. Mira cómo las mujeres desde los 70s lucharon, cómo se impulsó normativa y en los 90s finalmente se cristaliza y a inicios de 2000 es cuando con la reivindicación de hombres y mujeres, no solo de mujeres, de muchos políticos que hoy día están desdeñados, de mucha gente que desapareció, se les borró con un plumazo, lucharon por la igualdad de la participación de cuotas, por ejemplo. Entonces sí, se alcanzó igualdad material, pero ¿cuál es la calidad de esa representación? ¿Cuál es el progreso en términos de derechos? ¿Qué pasa realmente con los grupos étnicos distintos? Hay movilidad de clases, hay un discurso horroroso. Entonces yo creo que una cosa que tenemos que hacer es evitar, tenemos que despojarnos de esa mala vibra, para hablarlo de manera coloquial, y tenemos que retomar esos debates con seriedad. Porque la lección que nos debe dejar estos 10 años catastróficos es que el Ecuador necesita reinventarse en gran medida, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Y eso se hace asumiendo la responsabilidad. Vamos a apretar el bolsillo, vamos a pasar duro porque queremos un futuro mejor y vamos a pensar a largo plazo. Raúl, ¿qué mensaje entonces? Que uno dice hay que tener esperanza, pero la esperanza es dura y tiene su costo. Pero el último mensaje, Raúl. Los países no se acaban. Y por lo tanto hay que tener fe en la capacidad de reinventarse y de maduración de los países. Yo creo que el Ecuador en términos democráticos es un niño de pecho. 30, 35 años de democracia en el Ecuador equivalen creo que unos 10 años en un ser humano normal. Entonces estamos en pañales. Realmente el Ecuador necesita empezar a enfrentar lo que significa vivir en democracia, lo que significa respetar el criterio FENA, lo que significa dejarnos de caudillismos y de liderazgos y pasar a hablar de estadistas.
En el momento que el Ecuador dé ese paso hacia entender la calidad, el nivel y la profundidad del pensamiento ajeno, y que ese pensamiento ajeno pueda ser ampliamente debatido y discutido, habremos dado un gran paso en favor de la democracia. Hoy por hoy no tenemos eso. Pero ¿y para eso necesitamos partidos políticos o necesitamos una estructura distinta? Porque además se ha satanizado un poco la actividad política, o sea, como que es una actividad delincuencial. Claro, es que resulta que es un poco el perro que se muerde la cola, ¿no? Yeah. O sea, si existe como parámetro el voto popular, entonces yo tengo que ver ante todo cómo gano las elecciones. Y es lógico que el señor Jacinto Espinosa es más conocido que los tres que estamos sentados aquí juntos en términos de pueblo, y posiblemente su votación será mucho mejor que la que pongamos tener nosotros. Entonces los políticos se preparan bajo una premisa falsa, bajo una premisa no de poner los mejores, sino de poner los más populares. Y no siempre ¿No? Entonces, desde por ahí tenemos que empezar en depurar el concepto y el trabajo de la política. Tenemos que empezar a depurar a los electores. Tenemos que empezar, en el Ecuador, yo lo que he visto es un deterioro desde mi época de colegial. Ya no hay educación cívica, ya no hay geografía, ya no hay una cultura con respecto a la historia. Entonces, antes de Correa y después de Correa, claro. Por favor, qué cosa tan terrible. Y temas de cultura que le hemos visto actuando ahora al presidente de la Casa de la Cultura, que era correísta, diciendo, oiga, cría cuervos. Es que lamentablemente todas estas personas creyeron en un discurso macro que se redujo en una prepotencia permanente en lo micro. Entonces resulta que después de ponerle las manos 10 años al presidente de la República para que le permita armar una estructura cultural en la Casa de la Cultura, pues descubre que no solo que le van a quitar esa posibilidad, sino que además le van a adscribir al Ministerio de Cultura, a la Casa de la Opción. Entonces todos los que apostaron a eso, el que ganaba tenía la plata y tenía el poder, son los grandes desencantados, pero están peleando muy tarde. Gracias, Raúl, y gracias, María Paz, por haber venido. Han estado con nosotros María Paz Hervis, profesora universitaria en la UDLA, y Raúl Andrade. Bueno, Raúl ya es un referente, no solo que sí ha hecho política también, él y de la buena, sus reflexiones, y hemos cumplido. Varias personas nos llamaron a decir, oigan, el artículo de Raúl Andrade no ha sido discutido ni presentado con la fuerza que debió hacer. Así es que esperamos que la palabra haya sido... Muchas gracias, pero nuevamente yo soy una persona que tiene que recurrir a las redes sociales, porque no me van a contratar en un medio, porque el telefonazo de Carondelet diciendo que el señor está hablando mal de mí es más poderoso. Bueno, acá no le vamos a contratar, pero le vamos a seguir invitando y con muchísimas... Y María Paz, gracias por venir y además por tener la fuerza de presentarse, a opinar. Vamos a contar también con María Paz Hervis para estos diálogos, ¿no? Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente, gracias a los radioescuchas de la 920. Vamos de inmediato a una cadena nacional que Diego está insistiendo ya, como nunca ahora se ha paseado más que en otros programas. Nos vemos el día lunes.